Ok. Vamos. Yo digo que ya bebí. 8:19 son ya. Vamos. No, está saliendo de la casa. Muy buenas noches. Estamos a 1 minuto de comenzar. Gracias. Pues no, tú lo compartes. Ahí está ya. ¿De ahí no me gustó uno? ¿Quieres entrar? Ya nos falta uno más. Pues le damos, ¿no? Sí, ya. Va. Espera. Déjame ver quién está. Falta. Ya acabo de entrar. Ese es precioso. ¿Eres tú? Ya están 3. Ah, no, pero es tu directora. Son 2. Están 2. ¿Qué le sigue? ¿Qué tal? No, baby, ya sí, inícialo por respeto a los que ya están. Te mando un mensaje. Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este grupo focal. Una disculpa por la demora. Les damos la más cordial bienvenida.
La Universidad de Guadalajara, a través de la coordinación del doctorado en estudios fiscales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les agradece su participación en el presente panel virtual. La investigación científica es uno de los pilares más importantes para el desarrollo de la población mundial y de los recursos que nuestro entorno proporciona para nuestra existencia. Esta noche damos inicio a una reunión de especialistas que disertarán sobre una figura que ha mantenido relevancia a través de este nuevo milenio. Nos referimos al mínimo vital en nuestro sistema jurídico mexicano. En este contexto, la investigación doctoral por parte del abogado y maestro en impuestos Jorge Miguel Chaboya Gama, en orientación y supervisión de la directora de tesis, la doctora Ana María López Carmona, se combinan a analizar y descubrir mediante los fundamentos teóricos y normativos la investigación que lleva como título El mínimo vital en México, una propuesta de modelo cuantificable en las necesidades humanas. A continuación, pasaré la presentación de los panelistas que nos hacen el gran favor de acompañarnos esta noche. Entre nosotros se encuentra la doctora Graciela Alejandra Ruelas Arce. Ella es médico cirujano y partero con especialidad en pediatría y subespecialidad en neonatología. Ha dedicado gran parte de su tiempo laboral para la Secretaría de Salud y actualmente se encuentra en el Hospital General de Occidente. Gracias, doctora, por acompañarnos esta noche. También se encuentra con nosotros la doctora Nancy Elena Salcedo Nava, médico geriatra, médico de base en IMSS Hospital General de Zona número 33 en Bahía de Banderas, Nayarit. Gracias, doctora, por acompañarnos. También se encuentra con nosotros la doctora Alejandra Preciado López, médico cirujano y partero, se desenvuelve en el DIF Guadalajara y realiza consulta privada. Es estudiante de la maestría de nutrición clínica. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y para finalizar, pero no menos importante, el prestigiado doctor Miguel Ángel Abad Gastelum, médico cirujano y partero en especialidad en ginecología y colposcopía, jubilado de la Secretaría de Salud y actualmente realiza consulta privada. Gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Asimismo, agradecemos la presencia del doctorante Jorge Miguel Chaboya Gama y de la doctora Ana María López Carmona, directora de tesis para la obtención de grado de doctor en estudios fiscales. Yo me presento, mi nombre es María de Lourdes Navarro, yo voy a estarlos acompañando como moderadora esta noche. A continuación les explicaré la dinámica del grupo focal que manejaremos. Se emplearán 8 interrogantes en total. La pregunta número 1 y su apartado será abierta a cualquier panelista que desee manifestar su respuesta. Asimismo, la pregunta número 2. Podrán responderla cualquiera de los integrantes que se encuentran presentes. Posteriormente, cada pregunta será dirigida a cada uno de ustedes para que intervengan durante un lapso de 3 minutos. Si algún otro panelista desea intervenir, tiene todo el derecho de hacerlo una vez que termine la persona a la que se le hizo la pregunta. Tendrán derecho de intervenir por 2 minutos. ¿Tienen alguna duda en cuanto a la mecánica? Ninguna. ¿El resto de los panelistas tienen alguna duda? Yo no. Ninguna duda. Ok, perfecto. De igual forma, en la proyección se están proyectando las instrucciones por si queda alguna duda. Como pueden ver ahí, los datos geográficos representados indican alguna aproximación a la respuesta. Es válido todo posicionamiento por parte de ustedes panelistas sobre el análisis de los datos, ya sea a favor o en contra. Cada opinión del panelista va a tener bastante valor significativo para los resultados finales de esta investigación. Comenzamos con la pregunta número 1, que como les comento, esta pregunta es abierta para todos los panelistas. La voy a leer y de igual forma se va a proyectar en la pantalla. De acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho al mínimo vital debe ser una figura jurídica amplia que derive en otros aspectos de derecho, entre ellos la alimentación, vestido, salud, vivienda, etc. Como opciones está sí, está no
y por qué. ¿Qué aspectos consideran que deben abarcar? Queda abierto el micrófono para quien desee contestar. Si me permiten, definitivamente que hablar de un mínimo vital es indispensable a fin de garantizar de manera indirecta el bienestar o la salud de la población, trayendo como consecuencia una reducción de los problemas de salud pública que actualmente aquejan a nuestra población, ligados precisamente con aspectos que tienen que ver con la alimentación. ¿Algún otro panelista que quiera compartir su opinión referente a esta pregunta? Si puedo seguir opinando. ¿Me escucho? Sí, sí se escucha. ¿Me escucho o no me escucho? Sí, sí Gracias. se escucha. De acuerdo a la especialidad en la cual me desarrollo, creo que esto es muy importante hablando en el entorno del adulto mayor, debido a que son pacientes frágiles en el sentido inmunológico, de salud, inclusive son pacientes que tienen desarrollo de múltiples enfermedades comórbidas desarrolladas a lo largo de la vida, en la cual esto termina siendo fundamental en el adulto mayor, tanto como la alimentación, el vestido, la salud y la vivienda juegan un papel fundamental para que el adulto mayor pueda tener una calidad de vida, inclusive en una calidad de muerte, debido a que muchos pacientes de nosotros sufren de malnutrición, sufren de una salud perjudicada o desequilibrada, al igual viven en condiciones ya de pobreza debido a que muchos de ellos no adquirieron pensión posterior al trabajo, que esto conlleva a que lleven una mala calidad de vida. Entonces creo que es muy importante que todos tengan el mínimo vital indispensable para que haya un equilibrio entre todos en estos cuatro puntos que son fundamentales para el estilo de vida de cualquier ser humano, sobre todo en la edad adulta y en el término de la vida, ¿no? Muchas gracias. Hola. Doctora. Adelante. Hola, buenas noches, si me permite continuar. Estoy de acuerdo definitivamente con lo que comentan los doctores. Yo al estar en DIF tengo la oportunidad de trabajar como con diferentes grupos, ¿no? Regularmente el trabajo en DIF pues se maneja con grupos vulnerables. Y sí, como comenta la doctora, definitivamente el hecho de que a lo largo de la vida tengan diferentes patologías que las arrastran a la vejez y que la mayoría no tienen como el acceso actual ahorita para poder subsistir. Y realmente, ¿a qué podríamos decirle ahorita como al mínimo vital, no? Cuando ahorita realmente podemos hablar desde la canasta básica carísima, que la vivienda, hay gente que el mínimo que tienen, pues es el mínimo de salario, que son actualmente 141 y tanto de pesos. Entonces, sí es una cuestión difícil y que claro que sí determina desde cómo viven, desde la alimentación, desde cómo visten, y que todo esto engloba algo difícil. Excelente, doctora. Muchas gracias por su participación. Pasamos a la siguiente pregunta. De igual forma, es una pregunta abierta para todos los panelistas con derecho a réplica. La siguiente pregunta nos dice, derivado de los rangos anteriores, ¿cómo clasifica el orden de aproximación al mínimo vital entre alimentación, vestido, vivienda y salud, siendo 1 mayor aproximación y 4 menor aproximación? Queda el micrófono abierto para quien desee contestar.
Si me permiten, y además interpreto de manera adecuada la pregunta, yo diría que hasta el momento desconozco la existencia como medida real del mínimo vital, pero si lo comparo a un salario mínimo o al salario en general, creo la mayoría de la población, el más alto porcentaje lo dedica a la alimentación, seguido de la salud. Lamentablemente, la atención a la pérdida de la salud, no a la atención preventiva para conservar la salud. Y de aquí la vivienda y finalmente el vestido. Tomando en consideración también cómo los aspectos económicos vienen a incidir en este nivel de vida, cuando el pobre acceso en el grueso de la población a tener una vivienda propia y que contenga las necesidades básicas de acuerdo al número de personas en la familia. Si me permiten, así como dice el doctor, si nos ponemos en el contexto de lo que es la realidad y de la economía en la cual nos estamos, bueno, creo que ¿sí me escuchó? ¿Alguien hablando? Hay alguien que tiene su micrófono abierto. Está hablando la doctora. Perdón. Disculpa. Gracias. Bueno, como comentaba, si nos vamos al contexto de la economía actual, pues sí, las personas dan prioridad como el mínimo vital a la alimentación, debido a que es muy básico y muy poco el salario que perciben muchas familias en nuestro país. Pero si tendría yo que clasificar el orden de aproximación mínimo vital, creo que lo más importante es la salud y la alimentación. Después podría pensar que podría ser la vivienda y al último el vestido. Siendo esto, como repito, en primer lugar la salud, segundo lugar la alimentación, tercer lugar la vivienda y en último lugar el vestido. Creo que es difícil darle una prioridad porque todo esto da como un entorno social, cultural, económico y de salud, al final de cuentas, y de estabilidad a las personas, ¿no? Entonces, sí es muy complicado, pero creo que yo pondría más o menos en ese contexto el mínimo vital que como del mayor al menor. Gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera complementar la opinión de los doctores? Sí, yo creo que no podría estar más de acuerdo con la doctora. Finalmente, la salud creo que es algo principal, que bueno, que en México sabemos que realmente la salud no es preventiva, ¿no? Es ya llegar como a atacar a la enfermedad cuando ya está como en uno de los procesos más avanzados, cuando se podría como evitar todo esto y que todo eso nos contrae más gastos de los que a lo mejor se podrían tener, ¿no? Y que definitivamente la alimentación podría, si lo podemos poner un poco más como empatado a lo mejor entre la salud y la alimentación, que finalmente sabemos que es algo que va de la mano, y que pues sí, la vivienda, que es otra cosa, que también todo eso nos garantiza en la cuestión de una higiene, de saber también la cuestión de la alimentación, cómo se va a llevar, si no tienen los recursos, de dónde realizar los alimentos de forma adecuada, todo eso nos va a repercutir en lo otro, la alimentación, la salud. Entonces creo que sí podríamos dejar como empatado en primer lugar por la cuestión de cómo se llevan en cuanto a salud y alimentación, y definitivamente el vestido yo creo que sería lo último que se pondría como lo básico, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la opinión de todos.
¿Alguien más que quiera comentar algo? Hola, sí, bueno, al igual que las otras dos doctoras opino lo mismo. Yo creo que no podemos poner primero alimentación o salud, porque para tener salud, pues obviamente hay que tener una buena alimentación. En mi caso muy personal, yo veo puros niños pequeñitos, ¿sí? Sobre todo recién nacidos. Entonces, para mí es súper importante la alimentación, porque de eso va a depender, por ejemplo, que un recién nacido prematuro que se va a casa tenga un adecuado crecimiento y desarrollo y sobre todo neurodesarrollo. Entonces yo no puedo hablar de salud si mi niño primero no está bien alimentado. Yo pues veo la primera etapa de la vida, desde la concepción básicamente, los primeros años hasta los 18 años de vida. Entonces sí es difícil decir que primero salud o que estén empatados, porque al menos en ese grupo etario de 0 a 28 días, lo más importante es comer. O sea, claro, quitando alguna patología que traigan de base o alguna otra cosa, si el niño no come, es un niño que se va a desnutrir, es un niño que se va a deshidratar, es un niño que se va a hospitalizar, y todo esto pues obviamente va a incrementar la economía de la familia y demás. Algo bien importante es que muchas familias mexicanas, que está sobre todo relacionado con la economía que manejan, es la cantidad de sucedáneos de la leche que compran, ¿no? Muy pocas familias mexicanas tienen la lactancia materna, que eso es súper importante, y quien realmente no puede lactar, que infortunadamente son algunas familias de muy bajos recursos, tampoco tienen el acceso a comprar un sucedáneo de la leche, por muy barato que sea, y terminan dándole, no sé, digamos, jugo de arroz, que está contraindicado en niños, y pues por consiguiente se desnutren. Entonces, sí y no estoy de acuerdo en empatar salud y alimentación, pero primero en ese grupo etario la alimentación es lo más importante. Yo, perdón, en ese aspecto, el ubicar primero a la alimentación es precisamente como decía la doctora pediatra, porque la alimentación es la fuente que me mantiene la salud, o probablemente estamos interpretando mal salud en esta pregunta, porque tal y como lo dice, la alimentación es elemento básico para la prevención de complicaciones en la edad gestacional también, que aquí no nada más para la madre, sino también para el recién nacido, o el bienestar de ese recién nacido, es indispensable mantener la buena alimentación, además de la suplementación en el embarazo. Entonces, tanto hablar como empate, claro, si hablamos de un estado saludable en la población, estoy de acuerdo en el empate, pero si decimos de cómo viene la afectación a la salud por el pobre acceso a la atención preventiva, por las circunstancias que queramos interpretar aquí, definitivamente no estoy de acuerdo en el empate. Muy bien, doctor, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra aportación? Y claro, con el contexto de también una sana alimentación, ¿no? Porque la alimentación engloba muchas cosas. Como decía bien la pediatra, el hecho de que le des a un niño agua de arroz, estás alimentándolo, pero no quiere decir que sea una buena alimentación. Entonces, de la base de una buena alimentación, obviamente viene la salud. Pero aquí hablamos en el contexto general, pues no sabemos si hablamos de una alimentación balanceada, una alimentación sana, o si hablamos del simple hecho de sobrevivir y comer. En el adulto mayor, por supuesto que también es muy importante la alimentación, debido a que el bajo peso en el adulto mayor, la disminución de la ingesta adecuada de alimentos en el sentido calórico y también de proteínas, conlleva a fragilidad
y al sarcopenia, que es la disminución muy importante de la masa muscular que conlleva a múltiples comorbilidades, entre ellas un sistema inmune deficiente, caídas, fracturas de cadera, etcétera, etcétera. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo. Interpretándolo depende cómo lo veamos, entre que el mínimo vital es sobrevivir a la alimentación. Creo que para mí sería un poco, o sea, está ahí como que un poquito complicada la pregunta en ese sentido, porque para mí sería en ese caso, si fuera lo mínimo, pues prefiero tener salud que mal, o sea, está así como que difícil pues de clasificarlo, pero sí es muy importante, como bien dicen, que la alimentación es la base de una buena salud. Ok, perfecto. Entonces, ¿ustedes consideran que es indispensable la aplicación del mínimo vital para la subsistencia en la infancia como un aspecto primordial del Estado mexicano? Y yo diría, perdón, que no nada más en la infancia, sino en todos los grupos etarios, porque como se ha comentado, cada grupo tiene esa prioridad enfocada a su mayor morbilidad por la carencia de ciertas condiciones. Sí, yo coincido como dice también la pediatra, al inicio de la vida conlleva a cómo vas a morir y cómo va a ser desarrollada tu vida. Generalmente, si eres un niño sano desde el inicio, con una alimentación adecuada, con las menos complejidades que puedas tener, creo que puedes llegar a una edad adulta y a una edad de la vejez con mejores posibilidades y con una mejor salud. Entonces sí creo que es muy importante desde el inicio de la vida fomentar una buena alimentación, buena salud y tener el mínimo vital que sea para todos, pues porque hay muchas personas que ni a eso pueden aspirar. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo antes de pasar a la siguiente pregunta? Ok, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta de igual manera va dirigida a todos los panelistas que se encuentran. Si consideramos que la persona debe atenderse en aspectos básicos como alimentación, vestido, calzado, preparación, salud, ¿cuál considera que sería el rango de ingresos que debe proponerse en una ley para que estas necesidades se satisfagan? En la pantalla están apareciendo las opciones que vienen, de igual manera se las voy a decir. Inciso A de 3.500 a 5.500, inciso B de 5.550 a 7.500, inciso C de 7.550 a 9.500, inciso D de 9.550 a 12.000, inciso E de 12.050 a 15.000, inciso F más de 15.000 y menos de 20.000, inciso G más de 20.000. Creo yo que consideramos a una sola persona, como entiendo yo en esta pregunta, creo que por lo menos podría ser la opción F, que es más de 15 y menos de 20.000 para una sola persona, considerando educación, alimentación, vestido, vivienda, salud, considerando cómo está la canasta básica, y creo que sería algo aceptable para proporcionar todo el mínimo vital de estas características en las cuales nos hablaron. Yo, bueno, como se comentaba al inicio, yo soy estudiante de la carrera de nutrición clínica y, bueno, dentro de la tesis que estoy realizando estoy enfocándome como a la cuestión de vulnerabilidad a los accesos de alimentos, ¿no? Y, bueno, en teoría en enero del 2021, pues, decían las estadísticas que para una familia de 4 integrantes,
Contando nada más simplemente para el acceso a la canasta básica se necesitan aproximadamente como 11,000 pesos. Tomando en cuenta que esto fue en enero, ¿no? Y que si nos vamos a investigar un poco más, pues ahora en abril del 2021 fue cuando llegó como la canasta básica a su máximo punto. Entonces, y ellos decían que aparte, pues sin contar como, nada más era hablar sobre canasta básica, sin contar todos los servicios básicos, agua, luz, y que actualmente un servicio básico es el internet y el teléfono, por la pandemia, que si se tienen hijos, que se están estudiando, que si esto, entonces definitivamente se volvió algo como indispensable, ¿no? Entonces, decían ellos que un ingreso básico para una familia de 4, de acuerdo a estadísticas, era de 18,000 pesos. Pero realmente, ¿quién alcanza esos 18,000 pesos actualmente, no? Nadie. Y si contamos que, por ejemplo, dependiendo de la zona donde viven, hay gente que ni siquiera alcanza a pagar un cuarto donde viven una familia de 6, 7 personas, y que si les cuesta 1,000 pesos ni siquiera lo alcanzan, porque ni siquiera alcanza el salario mínimo. El salario mínimo ahorita está en 141 pesos, y que fue un super logro porque dijeron que había aumentado como el 15%, no sé qué. Entonces, creo que no tengo mal encaminada la pregunta, pero sí creo que es como muy difícil, ¿no? Porque así como nos tenemos que ir como por diferentes grupos. Desde la persona que no trabaja, que perdió en la pandemia, desde la persona que está iniciando desde cero porque perdió toda la pandemia, que ese es como un nuevo caso, ¿no? La persona que está iniciando desde cero a partir del 2020, porque perdió todo. Entonces creo que es una cuestión bien difícil como valorar y decir a partir de tal rango, porque nos tendríamos que ir como les comento, desde el que perdió todo en pandemia, desde el que está medio empezando a levantar, y desde el que de verdad no tiene nada. Entonces, sí creo que me parece como engañoso. No sé los demás que piensen, pero la verdad me parece muy engañoso en cuanto a decir de cuántos son los costos. Sobre todo ahorita por la cuestión de que si uno platica con la gente dice que la vida está muy cara. Y no solamente se refiere a alimentación, y no solamente se refiere a salud, se refiere a la vida en general. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Sí, gracias. Yo considero apoyo los dos comentarios anteriores en cuanto a que la dificultad que conlleva el poder establecer esa necesidad individual, ahí digo, para una sola persona, pero sabemos que los ingresos en nuestras familias habitualmente corresponden al jefe de familia o a los padres en esta familia, generalmente asalariados, y el hecho de llegar a garantizar lo mínimo básico para mantenerme, considerando que soy dueño de la vivienda que habito y no que estoy en la adquisición de esta vivienda, yo también apoyaría la opción F, que es entre superior a los 15, inferior a los 20, y creo que casi llegando a los 20, porque tal y como lo dicen, creo que todos, además de nuestro quehacer profesional, estamos en una familia y nos toca ir al mercado, nos toca ir al súper, y vivimos día con día el aumento real que presentan los productos necesarios para nuestro consumo. Apoyo F. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario más?
pero también coincido con los 3 comentarios anteriores que sí, yo creo que se acerca más al inciso F o G, que entre 15 y 20, pero yo creo que más cercanos a los 20. Muchísimas gracias. Entonces, a continuación vamos a pasar a las preguntas dirigidas. Les recuerdo que si alguien quiere opinar sobre esa pregunta, una vez que termine de hablar la persona a la que fue dirigida, sin problema, el micrófono queda abierto. La primera pregunta va dirigida a la doctora Alejandra Ruelas. Doctora, al considerar que canasta básica es un factor de ajuste en la economía en México que toma en cuenta precios, salario mínimo, inflación, entre otros aspectos, y tomando en consideración que los productos que conforman dicha canasta deben satisfacer las necesidades humanas alimentarias, desde su punto de vista, ¿cuáles alimentos cree que son indispensables para satisfacer las necesidades de cada individuo? Los alimentos de mayor importancia vienen en el cuadro 1. Sí, definitivamente es un poquito difícil decir cuál alimento es más importante que otro, porque estamos hablando de alimentación y nutrición. Entonces, por ahí alguien en las preguntas anteriores comentaba que no es lo mismo nutrir que alimentar, ¿verdad? Entonces, yo puedo estar alimentando de leche a toda la familia, cereal y leche todos los días, pero estoy creando una nutrición pues deficiente. Entonces yo creo que una dieta balanceada, claro, pues tiene que estar compuesta como el plato del buen comer, que tiene que llevar su porción de proteína, que esto me incluye tanto el huevo como me incluye las carnes, obviamente la carne roja, la carne blanca, el pescado por la cantidad de omegas que tienen y que eso me ayuda a un adecuado desarrollo del cerebro, sobre todo en niños, bueno, en adultos también lo potencializa. Continuamos con las frutas y verduras, a pesar de que no podemos incluir, grandes cantidades de verduras, sobre todo que son de un alto contenido en hierro, deberíamos de incluir al menos las básicas, ¿no? Calabaza, pues ejote. Entonces, yo creo que todos tienen una importancia, no puedo decir uno más que otro porque estamos hablando de nutrición. Entonces, el cuadro que vemos aquí en la izquierda de la pantalla, pues yo le daría importancia a todo, porque tendríamos que darle realmente una dieta equilibrada. Gracias, doctora. ¿Alguien más que guste complementar la pregunta de la doctora? Quisiera explicar entre el cuadro que comentaba aquí ahorita la doctora. Lo único que a lo mejor podríamos, si tuviéramos que sacrificar algo de este cuadro, podrían ser alimentos fuera del hogar y azúcares y mieles, que creo que se podrían complementar mejor con frutas o algún otro alimento, que no son tan básicos, pues que podríamos sobrevivir sin ellos y podríamos justificarlos con cereales y derivados, que son carbohidratos complejos que nos aportan mayor alimentación que el azúcar y las mieles. Y los alimentos fuera del hogar podremos, si pudiéramos como un poco de menos importancia, ¿no? Pero al final de cuentas, esto también tiene que ver con la recreación, el hecho de comer fuera, ¿no? Entonces, pues, hay cosas que no se pueden como quitar así nada más. Gracias. ¿Alguien más que desee opinar? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va dirigida a la doctora Nancy Salcedo, que va un poquito dentro del contexto de lo que mencionaban hace unos segundos. De la canasta básica, ¿cuáles son los alimentos que el individuo puede prescindir, que no afecta al organismo humano si es que lo hay? Si es que existe algún alimento del cual se puede prescindir.
Creo que como ya mencionó también antes la doctora, y como comentaba, como agregado a la pregunta anterior, creo que todos los alimentos de la canasta básica son fundamentales e importantes en la alimentación de cualquier ser humano, desde la infancia hasta el adulto mayor, debido a que necesitamos incluir en todos los alimentos los grupos esenciales, carbohidratos, los cereales y sus derivados, las proteínas, carnes, huevo, etcétera, como había mencionado ya la doctora. Y creo que lo único que lo cual yo creo que podríamos prescindir, que no es algo fundamental, que podemos obtenerlo de otro tipo de fuentes como lo es los cereales, es las azúcares y las mieles, así como los alimentos preparados, fuera del hogar, perdón, que realmente si tenemos una canasta básica en el hogar y tenemos preparación ahí, podremos como que ser más integrales con la alimentación y no sacar costos, ¿no?, fuera del hogar. Así como las bebidas, no sé qué tipo de bebidas se refiere, pero pues también creo que podríamos prescindirlas sin que afecte tanto al organismo humano, en el sentido, no sé si nada más se refiere a bebidas preparadas o a la simple agua, ¿no? Pero creo que es muy difícil. De los demás alimentos que son básicos en el plato del buen comer, ¿no? Necesitamos incluir todos los grupos alimenticios y serían los únicos que yo creo que podríamos eximir, por las azúcares y las mieles y los alimentos fuera del hogar. Gracias, doctora. ¿Alguien que guste agregar algo a la respuesta? Gracias, doctora. ¿Alguien más que desee opinar referente a esta respuesta? De acuerdo, completamente. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta va dirigida a la doctora Alejandra Preciado. Tomando en cuenta la información proporcionada en el gráfico 1, ¿cuál es la ingesta recomendada en las distintas etapas de la vida y desarrollo del individuo? Hablar de una ingesta, respecto a cuántas calorías, cuántos carbohidratos, siempre son como cuestiones muy individualizadas, ¿no? Pero hablando como el tema que tocaron a nosotros es que me parecen puntos muy importantes. El plato del buen comer definitivamente creo que es un apoyo para todos, y en neonatos definitivamente el seno materno va a ser básico, y que creo que eso es una de las claves que también tienen las diferentes variaciones que se dieron al plato del buen comer, que se hicieron las dietas, hasta la dieta de la milpa, que actualmente ahorita está como muy en boga, y que incluye pues prácticamente como lo más consumido que es dentro de la canasta básica, pero definitivamente hablar de cuánto necesita es referirnos a irnos sobre el individuo en específico. Ahora, si me preguntas como algo en general, definitivamente pues sí, prescindir de, por ejemplo, de bebidas azucaradas industrializadas, el hecho de no comer, de no ingerir los alimentos que están fuera de casa, que no nada más nos aportan un extra en calorías, un extra en miles de cosas, y que además nos generan un costo extra. Eso definitivamente creo que serían de las cosas que se tendrían que quitar, y que creo que somos como muy propensos, ¿no? Todos. El hecho de que alguien diga que nunca come fuera de casa, creo que estaríamos pecando, porque ya sea, si nos queremos ir por la más sana, vamos al Oxxo y es la barrita, ¿no? O la barrita integral, el gran, lo que sea, pero definitivamente creo que algo que nos podría ayudar serían verduras, frutas. Las frutas sí las tenemos que consumir no en una mayor cantidad por la cantidad de carbohidratos que nos pueden aportar, que sobre todo son las que nos aportan mayores carbohidratos, las proteínas, los cereales y las carnes. En teoría, las carnes que se recomiendan independientemente de la edad, mientras no sean neonatos,
y que mientras están como en ese proceso de adaptación, pues es irlas introduciendo poco a poco, pero si ya hablamos en grupos etarios mucho más grandes, pues sí se recomienda que las carnes rojas sean de 2 a 3 veces por semana y las demás incluyan las carnes blancas, en preferencia pescado, por la cantidad de omega 3 que no nos ayuda a la cuestión del desarrollo en cuanto al nivel neurológico, sino también la cuestión cardiovascular que nos puede aportar. Pero sí creo que adaptarlo y decir cuánto es ingesta sí es difícil porque se tiene que adaptar en base al individuo. Es una cuestión muy individualizada. Muy bien, doctora. En este caso tampoco aplicaría, como viene la pregunta, en las distintas etapas, neonatos, niñez, adolescencia, adultez, senilidad. ¿Sería algo muy particular en cada persona, como usted lo comenta? Sí. Igual doctora, para que... Me gustaría comentar algo, no sé si se puede. Respecto, como dice la doctora, cada individuo es un aporte nutricional diferente. Si nos vamos como a cada etapa de la vida, precisamente como la tabla que estás mostrando, depende tanto de la edad, del peso, de la estatura, de la actividad física, del metabolismo basal de cada persona por edad, y ya de ahí ir aumentando las calorías. Entonces sí es como muy difícil saber con cada grupo exacto, por eso a veces vienen rangos de 2.000 a 3.000, de 3.000 a, dependiendo la edad en la que nos desarrollemos. Obviamente al final de la vida, en los pacientes adultos mayores, que ya la actividad física merma, que ya son pacientes que tienen menos masa muscular, que hay pacientes que ya tienen dificultad para digerir o para la misma ingesta por disfagia. Entonces sí tiene que haber una adaptación de la dieta en cada paciente y de la ingesta diaria de cada uno. Es lo único que iba a comentar. Gracias, doctora. ¿Alguien más que desee complementar? Sí, sí, definitivamente lo que dijo la doctora es muy acertado. Regularmente, si se fijan, por ejemplo, ponen un rango, ¿no? De 1.800 calorías o 2.000 y te dicen que a partir de eso, pues te puedes basar, ¿no? Pero realmente es muy difícil. Hablar de nutrición no es difícil, pero es un tema súper extenso y que, igual que la medicina, cuando uno prescribe, hablando ya como dentro del área, ¿no? Como médicos, pues es igual, se tiene que individualizar todo, porque no te puedes ir y decir, ok, eres niño, te voy a dar 1.000 calorías, ¿no? O eres adulto y como sé que el adulto mayor, pues ya tiene muchos problemas, te voy a dar 1.500. A veces hay pacientes que nunca los alcanzas. Nunca. Y es bien difícil porque ya no nada más tienes el problema de que se te está desnutriendo, o al contrario, lo estás nutriendo de más, ¿no? Pero sí creo que son cuestiones bien individuales, que sí, esto sí nos tiene que quedar claro que es como si tú prescribieras un medicamento. La nutrición tiene que ir para las necesidades de cada persona, a las actividades que realizan, a la economía que tienen, porque no le puedes decir a alguien que consuma salud cuando apenas le alcanza para comprar pollo, ¿no? Entonces, sí son cuestiones que se tienen que analizar no solamente por grupo de edad o por grupo etario, sino también por la cuestión económica, por la cuestión de salud, por la cuestión de cuántas calorías, cuántas proteínas, enfermedades, que eso también es algo que nos va a mermar cuánto se da. Entonces, sí creo que es algo muy individual, muy individual. Gracias, doctora. ¿Alguien más que desee complementar estas respuestas? No, completamente de acuerdo con lo que las dos doctoras acaban de comentar. Gracias. Entonces procedemos a la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta va dirigida para la doctora Nancy Salcedo. Y esta pregunta dice: ¿cuáles de las etapas considera más importantes de mayor a menor grado para la subsistencia del individuo de acuerdo al gráfico 1, donde 1 es mayor grado y 5 es menor grado? Bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente y como mencionaba la pediatra, la lactancia, bueno, desde el embarazo, como hablaba el doctor, es muy importante considerar la etapa fundamental del crecimiento de un ser humano, debido a que si sabemos desde que un niño es prematuro, tiene peor pronóstico tanto de vida, tienen factores de riesgo como para evolucionar o hacer enfermedades renales crónicas o muchos más otro tipo de enfermedades cuando un paciente es prematuro. Entonces creo que es diferente pues hablar sobre la subsistencia del individuo de acuerdo a esto, pero creo que no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Si es respecto a la alimentación, ¿cuál tiene peor pronóstico de alimentación? No sé si me pudieran como ayudar un poquito o mostrarme el gráfico número 1. Sí, doctora, se refiere a la alimentación. Ahorita le mostramos el gráfico. Ahí está el gráfico. Ok. Sí, creo que la edad más vulnerable, como repito, es en el embarazo y la lactancia, porque de eso parte el equilibrio hacia una buena salud, tanto en la adolescencia, al adulto mayor, y no, bueno, pues todas las etapas son importantes en una buena nutrición. Entonces sí creo que es fundamental que un niño tenga una buena nutrición, por supuesto, tanto físico como mentalmente, intelectualmente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Alguien que desee complementar la respuesta? ¿Que desee aportar algo más? Sí, definitivamente, pues obviamente como pediatra siempre voy a defender esta etapa de la vida. Sin embargo, el principio de la vida pues es el embarazo, ¿no? Entonces, si yo llevo un buen control primero antenatal, o sea, suplementándome con ácido fólico, hierro, polivitaminas, etcétera, etcétera, estoy garantizando o no garantizando, más bien estoy eliminando factores de riesgo para que mi niño de entrada no sea un niño restringido. Y si esto, por ejemplo, yo le sumo una mamá que es con sobrepeso, obesidad, llega diabética, de entrada ya le estoy metiendo a un niño que tiene el factor de riesgo para ser un niño gordito, bueno, con problemas de peso, con gran factor de riesgo para desarrollar diabetes, quizá no en su primera infancia, quizá en la segunda infancia. Entonces sí considero muy, muy importante que el embarazo y la lactancia tienen que llevar una adecuada nutrición. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, que la lactancia es un factor protector, por ejemplo, para niños asmáticos, ¿no? Por el nivel de inmunoglobulinas que tiene la lactancia materna. Entonces sí, o sea, en primer lugar, las dos cosas, embarazo y lactancia, y de ahí en adelante, pues yo creo que todos los demás no habría como un orden específico. Entonces coincido con la doctora Nancy también. Ok, doctora, entonces usted pondría embarazo, lactancia y el restante, ¿qué orden le pondría a usted? Sería ese orden igual, pues niños, adolescentes y adultos. O sea, digo, no es que uno sea más importante que el otro, realmente, pues es que todos lo son. Es una pregunta capciosa y difícil de responder,
porque pues todos tienen que estar bien nutridos, ¿no? Tanto el adolescente, por las demandas energéticas que tienen, porque van a ser personas del futuro, porque van a ser personas que van a estudiar, que van a ser personas que van a trabajar. Los adultos, depende si es adulto mayor o no, ya no me acuerdo la clasificación, pero también es muy importante, ¿no? Tener a los de la tercera edad bien nutridos. Finalmente ellos son los de la sabiduría y pues son parte de este escalafón todavía. Entonces sí es muy difícil darle un número a cada uno, pero yo formaría estos dos grupos, ¿no? Embarazo y lactancia, y bueno, niños en primer lugar, y segundo lugar adolescentes y adultos. Excelente, doctora, gracias. ¿Alguien más que desee compartir su opinión referente a esta pregunta? Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va para la doctora Alejandra Ruelas. Doctora Alejandra, ¿es posible establecer un promedio de ingesta recomendada entre las edades del individuo? Sí, no y por qué. Sí, yo creo que sí es recomendable, sobre todo desde el punto de vista nutricional, porque vamos a lo mismo. Si yo doy de más, aunque digan, las frutas son súper saludables y lo que sea, si yo doy frutas de más, estoy metiendo en la dieta demasiados carbohidratos, demasiados azúcares, que esos azúcares que no se van a utilizar se van a convertir en grasa, y la grasa, pues obviamente en obesidad. Entonces, ahora sí de que no podemos irnos ni a un extremo ni al otro, sí tiene que ser una cantidad regulada, que ahí sí, pues, nos apoya bastante todo el equipo de nutrición en decir, ok, tú para tu peso, no sé, un niño de 10 kilos, quizá 1000 kilocalorías es aproximadamente lo que debe estar consumiendo, racionada en 5 comidas al día, y así va a ser, ¿no? Entonces sí se tiene que establecer aproximadamente la ingesta diaria, para que precisamente no caigamos tampoco ni en la desnutrición o en la malnutrición, que me engloba estos dos grupos, ¿no? Desnutrición y el sobrepeso y la obesidad. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión? Sí, definitivamente, pero la doctora Alejandra, hablar de que no nos podemos tampoco exceder, pero tampoco quedarnos cortos, y que finalmente, como ya se comentaban en las preguntas anteriores, que sí tiene que ser algo muy individualizado, considerando también patologías, porque recordemos que no nada más podemos hablar de solamente la cuestión de solamente normalidad, si lo queremos ver, el estar como completamente sano. Entonces, sí tenemos que valorar también la otra parte, ¿no? Tener la parte en la cuestión de que sí no nos podemos quedar cortos, pero tampoco no nos podemos ir a los extremos de exceso. Entonces, sí tenemos que valorar y poner balanza. Ok, es un chico, es un adulto con alguna patología, ok, nos adaptamos, pero definitivamente sí tiene que ser algo individualizado, y que claro que puede poner un promedio de ingesta de acuerdo al grupo etario y de acuerdo al paciente, que eso creo que es algo que nos tiene que quedar bien claro, porque no podemos generalizar. No podemos generalizar, creo que eso sí es algo que nos tiene que quedar como muy claro, que es como cualquier otro tratamiento, si lo queremos ver así. Que claro, que este va a ser un tratamiento que tenemos que preparar y que lo tenemos que adaptar a nosotros, a nuestras necesidades, todo lo demás, pero que definitivamente sí podemos poner gesta y individualizarlos. Excelente, gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera emitir alguna opinión? Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta va dirigida al doctor Miguel Ángel Abad Gastelum. La pregunta nos dice lo siguiente. De acuerdo a los postulados del desarrollo a escala humana Max Neff, cualquier necesidad humana fundamental no satisfecha de manera adecuada produce una patología. ¿Qué consecuencias tendrá el individuo en su organismo si no consume los nutrientes y agua necesarios? ¿Qué consecuencias podría tener en su organismo el individuo? Adelante, doctor. Creo que ha resultado un poco redundante en la necesidad de la buena nutrición. Y aquí la primera condición patológica que estaríamos hablando es algo ya mencionado, la desnutrición por sí misma, más las consecuencias secundarias derivadas de esta desnutrición, que nos puede afectar absolutamente todas las esferas del cuerpo humano, muy importantemente aquí la depresión del sistema inmune, dependiendo también importantísimo la edad en la que ocurre, desde déficits neurológicos, de aprendizaje, si esto ocurre en la infancia, que van en la evolución de este individuo y la permanencia de esta pobre nutrición, pues nos van a llevar a una mala calidad de vida en las diferentes etapas de cada individuo. Entonces, definitivamente que una nutrición inadecuada, de acuerdo a los lineamientos que ya han hablado las doctoras, va a traer como consecuencia en diferentes grados patologías al individuo. Muy bien, doctor, gracias. ¿Alguien que quiera agregar algo a estos comentarios del doctor Abad? Sobre todo en pacientes, hablando yo en mi área como pacientes geriátricos, un paciente por cada día de no ingesta alimenticia, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, un paciente que está con un proceso agudo, que disminuye la ingesta a su totalidad, de tanto de alimentos como agua, ahí puede llegar a tener una pérdida de 180 gramos de músculo diarios. Entonces es una pérdida muy importante, sobre todo en el adulto mayor, debido a que esto conlleva una alta mortalidad, sobre todo también la pérdida de albúmina, de colesterol, de bajo el sistema inmune, hay una disminución en los linfocitos, lo cual conlleva a una alta mortalidad en pocos días. Entonces, en procesos agudos, como pasa seguido con un adulto mayor, es fundamental no disminuir los consumos de nutrientes y agua necesarios. En el adulto mayor sabemos que ya hay una disminución muy importante de la agua corporal total, en un 10%. Normalmente el adulto joven, hombre, tiene el 60%, la mujer aproximadamente 50-55%, en el adulto mayor baja a ser en el hombre 50% y en la mujer 45-46%. Entonces es muy importante saber que ellos tienen, aparte de tener mayores pérdidas insensibles, ya que ellos ya no tienen la misma sed, hay pérdida de la sensación de sed, así también hay un envejecimiento en todos los órganos ya, que conlleva el envejecimiento propio, tanto renales como de otros órganos. La consecuencia, al no tomar agua necesaria, llega hasta una lesión renal aguda, que es muy importante, ya que, porque acá lesión renal aguda, pues puede haber empeoramiento de la función y quedarse con una enfermedad renal crónica, la cual ya no es reversible. Por eso es muy importante saber que el adulto mayor es muy frágil en todos esos aspectos. Pueden llegar hasta ser mortales en adultos mayores con algunas comorbilidades ya por ende traídas, ¿no? Y en un adulto mayor
sano es difícil, como les comento, la pérdida muscular en un solo día de una enfermedad aguda con una pobre ingesta, que te puede dar cualquier gripa, por ejemplo, en un adulto mayor, te conlleva la pérdida de 180 gramos de músculo al día. Entonces creo que las consecuencias pues, pueden ser bastante importantes en mi área. Gracias, doctora. ¿Alguien que desee emitir alguna otra opinión? Ok, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va dirigida a la doctora Alejandra Preciado y al doctor Abad. La pregunta dice así: sobre la pregunta anterior, ¿a partir de qué lapso, en cuestión tiempo, surgen estas consecuencias o afectaciones? La pregunta va dirigida para la doctora Preciado y para el doctor Abad. Adelante. Ok, bueno, hablan de una persona que no tiene una ingesta, puede tener hasta 2 meses sin, o sea, puede durar hasta 2 meses definitivamente sin ingerir alimento. Obviamente, si no consume agua, pues va a ser mucho menos, ¿no? Si no consumimos agua, si no se consume, agua en general, pueden ser de 3, 5 días, 7 ha habido casos, pero realmente una persona que no ingiere alimento y solamente está con líquido, pueden ser hasta 2 meses, pero la pérdida de masa muscular, que va a ser lo primero que se va a acabar en esa persona, que va a ser lo primeritito que se va a acabar, pues va a ser muy significativa. Si definitivamente pues son como lo que dicen, pues, o sea, lo que de acuerdo a la biografía, pues son 2 meses para que se empiecen a presentar algún problema, pero sin alimento, y sería sin tomar líquido, son 5 a 7 días, hasta de 3 a 7 días como un máximo, para poder presentar, y que realmente pues es un diagnóstico desfavorable cuando no hay una ingesta de líquido. Obviamente que con alimento pues es un poco más, es más prolongada, pero que finalmente también ahí tenemos que, se van a ver muchísimos factores. La persona que posteriormente empieza a consumir alimento después de un periodo grande de no haber ingerido nada, es un proceso difícil por el riesgo de sobrealimentación y que después trae muchos problemas. No solamente empiezan a tener el problema de la pérdida, que va a ser como lo más visible, sino también empiezan a tener problemas renales, gástricos, muchos después no conservan una adecuada salud posterior a eso por las deficiencias que tienen. Pero definitivamente son periodos que no podemos como dar un hecho de que sean 2 meses, bien pueden ser menos o bien pueden ser más, pero gracias. Continúo, efectivamente, y digo, complemento la participación de la doctora y asumo algunos comentarios previos, como cuáles. Creo que aquí tenemos que establecer la variabilidad que tiene que haber para el individuo. ¿Por qué? Porque las condiciones previas a esta falta de nutrición o las condiciones que aquejan en forma simultánea a este individuo, a la falta de nutrición, entonces establecer un lapso de tiempo en que van a surgir, pudiéramos hablar de generalidades en grupos cerrados de estudio, pero para establecer un tiempo en una población general, creo que es tremendamente variable como para llegar a decir va a ocurrir en tal tiempo o en tal tiempo. Ejemplo,
evoluciones en un paciente joven con una insuficiencia renal aguda por un evento de 48 horas. Entonces, condiciones que no esperaríamos. La presencia de otras enfermedades, en este caso hipertensión con una pobre ingesta de líquidos que sabemos nos va a traer como consecuencia una serie de condiciones fisiopatológicas que van a ir complicando la condición de este individuo y que por consecuencia la relación tiempo va a ser tan variable como los factores asociados, y yo diría que aquí el lapso de tiempo dependerá de los factores asociados y las condiciones previas de cada individuo. Muy bien, doctor, gracias. ¿Alguien más que quiera complementar? Muy bien, entonces damos continuación para realizar comentarios finales por parte de ustedes panelistas. Quien desee tomar la voz, una conclusión referente a lo que se estuvo hablando en este panel. ¿Le parece si iniciamos con usted, doctora Alejandra Ruelas? Sí, perdón. No hay cuidado. Seguimos con la misma pregunta, ¿verdad? Es que me paré a ver un monitor. No se preocupe, doctora. Estamos comentando que ya es momento de dar cada quien un comentario final, una conclusión referente a los temas que se estuvieron abordando esta noche en este panel. Sí. A mí particularmente me encanta esta tesis del licenciado Miguel. Me parece muy, muy interesante, porque pocas veces, salvo el ramo de la salud, nos dedicamos a hacer tesis de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que, como dice el dicho que todo el mundo conoce, ¿no? Somos lo que comemos. Entonces, estoy bien nutrida o nutrido tenga la edad que tenga, siempre voy a ser una persona pues saludable, voy a ser una persona productiva. Entonces, a mí me encanta cómo se abordó el día de hoy todas las preguntas. Me encantaron los puntos de vista que cada uno dio acorde al área que más manejamos. Y pues nada, felicitarlos y de verdad esperando que este protocolo pues sí tenga un impacto y se pueda hacer algo por la salud, pues sobre todo la alimentación, que es finalmente lo que nos va a dar salud. Entonces ese es mi punto de vista. Mi conclusión pues es básicamente la misma: hay que estar bien alimentados, bien nutridos, la canasta básica debe de reforzarse, tiene que incluirse más alimentos, no nada más frijol y tortilla, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que incrementarse el salario definitivamente para poder cumplir todos esos requerimientos que necesita el humano. Muchas gracias, doctora Alejandra Ruelas. Continuamos con usted, doctora Alejandra Preciado. ¿Qué opinión, qué conclusión tiene referente a este panel de investigación? Yo al igual que cuando me invitaron me llamó mucho la atención, porque estaba como me habían comentado que era sobre la cuestión legal, o sea, que estaba orientada hacia la cuestión legal, pero también me gustó mucho la parte en cómo se abordó como la parte de salud, ¿no? Orientado más como a la nutrición, y que definitivamente creo que es un tema que debemos abordar todos. No solamente se tiene que abordar sobre el área de la salud, hablando desde el nutriólogo, el médico, el psicólogo, sino que creo que es algo que debe de englobar a toda la sociedad, y que la verdad me gustó muchísimo cómo se fue manejando, y que la verdad, felicidades.
y que de verdad fue muy enriquecedor escuchar los comentarios de diferentes especialistas, sobre todo yo como médico general, pero definitivamente fue enriquecedor y que muchísimas felicidades, muchas felicidades y mil gracias por la invitación. Gracias, doctora. Seguimos con la opinión de la doctora Nancy Salcedo. Doctora Nancy, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, agradezco el tiempo proporcionado para nuestras opiniones como expertos en el área que manejamos, y creo que el tema que se tocó en esta noche es fundamental, ya que muchas veces lo tomamos con poca importancia, ya que estamos sentados desde una silla ¿cómo podría llamarlo?, de tranquilidad, nosotros como personas que no tenemos, que más bien tenemos acceso a todo, ¿no? Bendito Dios, tenemos trabajo y hay personas que no cuentan con esta posibilidad de tener el mínimo vital para sobrevivir y para tener una buena alimentación y poder llevar a su casa lo necesario y mínimo indispensable. Entonces es muy importante el tema, agradezco que se me haya tomado en cuenta y bueno, agradezco. Son todas mis conclusiones, muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctora. Doctor Miguel Ángel Abad, ¿cuáles son sus conclusiones que tiene que comentar referente a los temas que se trataron? Primero, agradecer su consideración para participar con ustedes. Segundo, licenciado, creo que esto abre las puertas acerca del interés, la inquietud que existe en que dejemos de ser prescriptores de medicamentos y nos volvamos un poquito más a la nutrición como una herramienta, si me lo permiten, a fin de garantizar más la salud y que tal como se plantea en esta tesis, el garantizar el ingreso suficiente para esta nutrición, creo que es la tarea que sigue, licenciado. Muchas felicidades, muy agradecido y un placer haber compartido con ustedes. Que pasen buenas noches. Muy bien. Agradecemos las intervenciones de ustedes, expertos panelistas, que concurrieron esta noche. También agradecemos la presencia de la doctora Ana María López Carmona, directora de la tesis. Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Jorge Miguel Chaboya Gama, doctorante en estudios fiscales con su tema de investigación denominada El mínimo vital en México, una propuesta de modelo cuantificable en las necesidades humanas, que les proporcionará a continuación unas palabras de agradecimiento. Bueno, si le puedo conceder el uso de la voz primero a mi directora de tesis, no sé si... Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos, cada uno de los panelistas. No tengo el gusto de conocerlos, pero he estado escuchando atentamente las aportaciones que han estado dando. El propósito que nosotros orientamos en relación a esta tesis de grado, de doctorante principalmente, es ir más allá del análisis legal que se está orientando, ¿no? Y darnos cuenta de que existen todavía bastantes faltantes en la legislación para atender las necesidades humanas. Nos dimos a la tarea de indagar a profundidad, qué es realmente lo que se ocupa para, de alguna manera, establecer las bases y las evidencias necesarias que nos den como soporte el proponer una serie de lineamientos
en donde decir el ingreso que ustedes están prestando o están considerando como el mínimo, el salario mínimo, realmente es una burla para todos los mexicanos. Es una burla porque no está satisfaciendo las necesidades básicas. Y ustedes especialistas están dándonos la razón en el sentido de que en función a los diferentes estratos de la población, tanto en la infancia, tanto en la adolescencia, en la madurez y la senectud, vemos necesidades muy dirigidas para cada uno de este tipo de población, y esto significa que forzosamente deberán de tener un rango de ingresos que permita satisfacer. Ahorita estoy mirando que realmente nos estamos quedando corto con el rango de ingresos que nosotros estábamos preseleccionando, ¿no? En torno a aspectos tan básicos como la alimentación y como la salud. Ya no digo el vestido, la vivienda y los demás satisfactores necesarios, como pues se menciona en la teoría, ¿no? De la pirámide de Maslow. Entonces, hay muchos elementos aquí bastante interesantes que podemos retomar. Si nosotros hacemos una comparación con otros países, principalmente en la Unión Europea y principalmente en Estados Unidos, pues hacen una revisión del individuo en sí mismo para efecto del pago de los impuestos, pero dice además que si no se tiene la capacidad para pagar impuestos, pues es el Estado el que debe de proporcionar los satisfactores para que estas necesidades sean cubiertas. Entonces estamos en este proceso de la revisión literaria que permita decir, oye, las condiciones, los especialistas nos están diciendo que este es el ingreso por cada uno del tipo de estratos que tenemos nosotros de población, y por lo tanto en este estrato de población nosotros tenemos que presentar una propuesta. Esta propuesta debe estar encaminada principalmente a que seamos nosotros, bueno, en este caso, quienes están estudiando en este momento las leyes, hagan lo necesario para presentar propuestas con evidencias, y este focus group, este grupo focal, nos va a permitir a nosotros tener los suficientes elementos para decir, no lo estamos diciendo nosotros, o sea, no lo está diciendo el doctorante, no lo está diciendo el director de tesis, lo está diciendo los especialistas, y estamos viendo que hay un problema de fondo muy fuerte que nos va a dar el debido soporte para presentar una propuesta que esto nos ayude a manejarlo de una mejor manera. Por supuesto que existe un vacío en la legislación, por supuesto que existen políticas públicas no atendidas en este momento para atender estas necesidades, y por supuesto que necesitamos presentar propuestas. Yo agradezco a todos cada uno de ustedes su participación, en verdad su expertise nos ayuda a nosotros a tener mayor claridad, y nos damos cuenta de que realmente nos estamos quedando cortos porque hay todavía mucha información que debemos de ir incorporando en estos indicadores que tenemos que ir cotejando y que tenemos que reflejar realmente la realidad que tenemos en el país. Yo creo y les agradezco profundamente el hecho de mostrarnos esta fase que, si bien es cierto, no la alcanzamos a visualizar porque nuestra preparación está en otra área, sí podemos revisar las políticas públicas en las cuales se están incidiendo y los faltantes que tenemos, no solamente en la legislación, sino los faltantes que tenemos en todas las áreas, principalmente el área de salud, que es una de las áreas más dolidas, y es una de las áreas en las cuales se tiene mayor atención. Definitivamente el ingreso el mexicano percibe es insuficiente, y definitivamente debe de encontrarse una serie de elementos que permitan proponer, y no solamente proponer, sino establecer las condiciones para que los legisladores tomen cartas en el asunto. Agradezco de antemano su atención, muchas gracias y muy buenas noches. Bien, pues bueno, de mi parte, yo también agradezco el tiempo de ustedes, que es muy valioso. Fue con mucho sacrificio la realización de este panel, en el cual pues sí resulta difícil pues poder allegarse de estos instrumentos metodológicos, en el cual pues a final de cuentas yo les rindo pues también ese valor, el hecho de que ustedes me hayan acompañado y hayan sido parte de una investigación de la cual mi directora, la doctora Ana María, ha hecho
pues muchos comentarios en este rubro. Yo quiero pues hacer mis aspectos finales sobre este evento. Es un evento en el cual yo estoy recibiendo mucha información valiosa para poder bajarla hacia mis propuestas, hacia mis resultados metodológicos, que evidentemente el objetivo, como lo comentó mi directora de tesis, es aproximarse a una situación en la cual cada individuo tenga el acceso o tenga la posibilidad desde el punto de vista, primero, desde el punto de vista médico o nutricional, ¿sí? Porque parece que las políticas públicas están realizadas en base a un prospecto económico, ¿sí? Sin tomar en cuenta precisamente la condición social, y si es la condición social, la condición humana, ¿sí? Previo a eso. Entonces, ustedes, como son estrictamente humanistas en su campo, y que evidentemente pues tienen desde luego todos los conocimientos suficientes para emprender desde luego las opiniones y las propuestas que aquí fueron vertidas, este resultado me va a ayudar en gran medida para yo entonces establecer que las políticas públicas, desde luego las sociales, pero más la económica, que desde luego mi perspectiva es la fiscal, es decir, la carga tributaria que tenemos todos nosotros, es desde luego justificar que podemos nosotros no ser sujetos, ¿sí? a un umbral económico que dependa precisamente de esas cantidades o de esas necesidades alimentarias, y que desde el punto de vista tributario pues el Estado tenga que protegerlo de esa forma. Entonces el objetivo de esta investigación se basa desde luego también en que esta metodología, esta agrupación en la cual acabamos de realizar, se haga la lluvia de ideas, se hagan las opiniones precisas sobre la situación alimentaria, ¿sí? Sobre la condición de las personas, los estratos en las edades, etcétera, y verificar que esa necesidad debe de ser como una necesidad en la política pública principalmente, porque como lo había comentado la directora y precisamente también ustedes, pues el ámbito de la salud, tanto en las políticas como en las aplicaciones del Estado, pues desde luego siguen siendo irrisorias. Entonces, la iniciativa de su servidor para este trabajo es precisamente tomar en cuenta las necesidades humanas desde la perspectiva de la salud alimentaria, y con eso provocar un umbral económico y esa parte económica que sea un ajuste para el salario mínimo, que sea un ajuste precisamente para el costo de vida, ¿sí? Y que si bien el Estado tiene la obligatoriedad de que cada uno de nosotros tengamos una vida decorosa, pues desde luego no se tiene que ver reflejado en un financiamiento del Estado a través del derecho a prestación, así decir, un Estado en el cual se ha basado simplemente en entregar dádivas a los que menos tienen, cuando en realidad pues el problema no se está atacando de raíz. Entonces, el otro problema que tenemos pues es precisamente el económico, el que tenemos una carga tributaria muy alta, y que nuestras condiciones para poder acceder a los alimentos, que pues desde luego hay unos que sí, hay otros que no, hay otros que ni siquiera pueden tocar algún alimento, el objetivo es ese, ¿sí? Conformar un equilibrio, ¿sí? entre la parte de los ingresos y que se proteja desde luego el derecho alimentario en todas las personas. Les agradezco de nuevo y muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a todos los panelistas que nos acompañaron en este grupo focal. Siendo las 9:48 de la noche, hoy 8 de junio, damos por concluido este grupo focal. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gusto en conoceros. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora Salcedo.
Ay, mi amorcito, ya me le estaban dando calambres en la lengua, en la espalda, pobetitas, mi amor. ¿Cómo salió todo? Excelente, muchas gracias. Ya ves que tuve que meter 2 o 3 cosas que no venían en el proceso. Sí, es que por un momento noté que estaban muy cerrados, güey. O sea, Y es que, baby, yo te dije, las preguntas, había preguntas muy mal formuladas. por ejemplo, una que dijo esa de sobre qué, pues ahí está el pinche cuadro, o sea. Entonces, por eso ya ves que si tuve que hacer ahí, meterle 2 o 3 pendejadas. Mándale un audio a mi tío